Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Buenas noches, gracias por la compañía. Bueno, en estos días en donde todo el mundo es abogado, todos son jueces, todos son fiscales, porque todos estamos hablando del caso Curuguatú, y está bien que un país tome el tema y debata y analice y se escandalice o reflexione, porque son hechos que nos atañen a todos. Pero hay una cuestión de fondo que de alguna manera se desnuda con el caso Curuguatú. Institucionalmente la justicia sigue siendo probablemente la figura en la que menos confiamos los paraguayos. Nadie confía en la justicia, esa es la verdad. Si vos podés evitar ir a juicio, evitás ir a juicio. Pagás, negociás, lo que sea. Es una pesadilla imaginarse en un tribunal, con un juez, un fiscal, un abogado, el peor escenario. Vamos a hablar hoy de cómo hay que hacer la reforma del Poder Judicial. Hay una cuestión legal, hay leyes que se tienen que modificar, hay una cuestión constitucional. Vamos a hablar con gente que está en el tema, que tiene que lidiar todos los días con el Poder Judicial que tenemos y que tiene ideas sobre qué cosas hay que mejorar, porque en realidad hoy es el caso Curuguatú, mañana tendrá otro nombre. Hay miles de casos que no son mediáticos, pero que suponen una pesadilla para sus protagonistas todos los días, todos los días. A mí me parece que estoy en medios de comunicación que todos los días hay alguien que pide por favor si podés hacer público mi caso. Y si hiciéramos público un caso, al otro día tenemos una cola interminable de gente que también quiere hacer público el suyo, porque esta es una tragedia de todos los días. Tengo invitados de lujo, ya les cuento, estoy con María Victoria Rivas. Hola María Victoria, hola, Luis, ¿cómo estás? estar contigo y con los demás compañeros de lucha, para llamarlo de alguna forma. Bueno, María Victoria es asesora técnica en la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia. Vienen trabajando hace rato ya en un proyecto y lo vamos a hablar, por supuesto, hoy. José Casañas Levy, asesor jurídico de la Cámara de Senadores, ex fiscal. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer. Estoy con Ariel Martínez, él es presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Gracias. noches, Luis, y a todos los compañeros. Y Cecilia Pérez, abogada penalista. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, gracias por la invitación. Bueno, quiero rápido y cortito, no puedo dejar de hablar del caso Curuguatú, cortito, pero solamente que nos sirva un poco como, digamos, puntapié inicial para empezar a debatir el tema. José, vos que estuviste como fiscal, sos abogado, ¿cómo ves el tema? O sea, digamos, esta es una muestra de qué cosas se hacen mal en un juicio. Sí, desde el principio, desde el hecho mismo, ¿verdad? Donde hay incluso filmaciones del día siguiente y del día subsiguiente, donde se seguían encontrando evidencias, cuerpos, el lugar no estaba protegido. Desde ese mismo momento, el resultado no puede ser bueno. Y el resultado es lo que tenemos hoy. Un juicio que duró prácticamente un año, lo cual también es inconcebible. Y bueno, lastimosamente, por un lado, pasa esto en un hecho tan delicado, porque realmente no es cualquier hecho. Es un hecho que marca la historia del país, ¿verdad? Porque hay muchas consecuencias. Exacto. A raíz de ese hecho, se habla mucho del punto de vista político, y encima de esos temas que se arrastran, otra vez el resultado jurídico es aparentemente muy malo, ¿verdad? A ver, ¿vos tenés una, María Victoria? Sí, mira, yo, independientemente de los entretelones del proceso, lo que sí quiero decir es que esto demuestra que el Poder Judicial no tiene la capacidad de resolver las cosas pequeñas ni las cosas grandes. Entonces, el resultado que se dio a través del dictamento de la sentencia definitiva por parte de un tribunal es un descrédito total. La gente no confía en los jueces, no confía en el sistema judicial, y en vez de lograr la pacificación social a través de un proceso tan extenso como fue el caso de Curuguatú, lo único que se logró es mayor crispación social y mayor descreimiento del sistema judicial. Entonces quiere decir que algo anda mal y algo tenemos que hacer para tratar de revertir
esta línea de pensamiento de gran debilitamiento institucional que tiene el Poder Judicial desde hace bastante tiempo. Ariel, te voy a culpar porque, bueno, sos fiscal y, digamos, se trata de tus colegas, me parece que sería muy complicado meterte, ¿o te animás a decir algo al respecto? No, nada más quiero aprovechar para pedir y llamar a la prudencia, a la calma. Creo yo que ayer hubo una decisión del Poder Judicial que puede gustar o no, pero que no es el fin de todo el proceso, que hay reclamos que se pueden realizar por la vía correspondiente. Habrá gente que está a favor, habrá gente que está en contra, pero creo que como república debemos de aprender de dirimir nuestros conflictos en las instituciones que correspondan. Y sabemos que el esfuerzo a veces es muy grande, pero ese ejercicio es muy necesario para todos los paraguayos. Así que aprovecho este espacio que me das, Luis, para llamar otra vez a la calma, a la prudencia y que todo sea solucionado por los canales correspondientes. Cecilia. Sí, bueno, yo como abogada, ¿verdad? De pasillo, poco o nada puedo decir del momento en que no estuve en el juicio. Tenemos información a través de los medios, pero los abogados tratamos de ser un poco más prudentes en esas apreciaciones. Sí me preocupó, tuve como un déjà vu de Licuado Bolaños. Eso sí tengo que decir porque en ese juicio sí yo estuve. En ese juicio corrimos por nuestra vida en la lectura de la sentencia, porque así fue, no sé si recuerdan, esa sensación antes de la lectura de una sentencia judicial, que es una sentencia que teóricamente resuelve los conflictos de la manera más civilizada posible, porque Alvarado Belloso dice, cualquier juicio es una guerra, civilizada pero guerra al fin, pero intentamos dirimirlo no en las plazas públicas, ojo por ojo, ¿verdad? Entonces sí me preocupó esa sensación que no fue solo mía, ¿verdad? En el ambiente del Poder Judicial todos salimos temprano, todos nos fuimos, suspendimos audiencias, digo suspendimos porque tanto las partes como los jueces estaban en la misma situación, y eso sí es preocupante, que una sentencia judicial genere miedo. Genere miedo, o sea, la reacción, lo que puede provocar una sentencia judicial genere un temor de violencia física o de alguna reacción desmedida, sí es un poco preocupante desde el punto de vista de que, lo que estoy diciendo, estamos en un Estado de Derecho y se supone que se busca resolver las cosas de la mejor manera posible. A mí me quedó una sensación, bueno, primero el descrédito absoluto del Poder Judicial en sí. La forma en que la gente se refería a los miembros del tribunal, a los fiscales, con todo tipo de descalificaciones, pero que aparte vos sentías que se sentían con el derecho absoluto de hacerlo, porque la desconfianza es absoluta. La sala llena de policías. La sala llena de policías, la sensación de que en cualquier momento, si la gente tomaba la decisión, podía ocupar esa sala, prenderle fuego si quería a la sala. De hecho está ocupada, Luis. Está ocupada la sala hasta ahora. Sí. La absoluta nula autoridad del juez cuando él decía silencio, silencio, van a retirarse todo, ordeno que desalojen, nadie le hizo caso, ni la policía se movió. Sí. ¿Verdad? Entonces, vos la sensación que tenés es que estás asistiendo a una farsa en donde nadie toma demasiado en serio lo que se está diciendo y lo que se está haciendo, pero la consecuencia final, si eso no es una farsa, es que, por ejemplo, hay un hombre que tiene 35 años de prisión. Claro. O sea, las consecuencias son reales. Parece una comedia, pero no es una comedia. Entonces, a ver, ¿cómo empezamos a arreglar este entuerto? Después vamos a hablar de la reforma constitucional, que es, digamos, el gran cambio. Pero ¿hay cambios prácticos que se pueden hacer en la ley de lo que ustedes estuvieron revisando, María Victoria? Sí, mira, yo primero te quiero comentar el ambiente en donde se genera la agenda de la reforma judicial, que estamos hablando de un año atrás. Sí. No había este ambiente de crispación social ni de crispación política como la que tenemos ahora. Resulta un poco difícil hablar objetivamente en este ambiente, ¿verdad? Y tampoco generar falsas esperanzas de que lo que se resuelva dentro de la Comisión de Reforma podría solucionar todos los problemas que tenemos en el sistema judicial, porque muchos de los problemas que tenemos en el sistema judicial son de nuestra cultura política. Entonces, la idea un poco es lograr que la sanción y promulgación de las leyes que salgan de la comisión empiece a cambiar un poco la cultura política, ¿verdad? Te estoy hablando de hace un año atrás, cuando los problemas que analizamos era el tema de la mora judicial, la falta del acceso a justicia, la falta de independencia de los jueces, la institucionalidad del Poder Judicial,
Y entonces en ese momento, en ese entonces presidente del Senado, que era el senador Blas Llano, y con la presidenta del partido, Lilian Samaniego, se dibuja un poco una agenda de reforma judicial. Y tal es así que el Partido Colorado inicia un proceso interno de debate y discusión interno, que hay un dictamen muy interesante del partido, que yo creo que hay que hablar de eso, porque creo que el éxito de la reforma depende de los acuerdos políticos, porque tiene que haber mucho desprendimiento político si queremos avanzar en una reforma judicial Ahora, real. Ese fue un acuerdo político entre Lilian Samaniego y Blas Llano. Claro, fue Hoy un ninguno de acuerdo los dos está. político de partidos políticos. Bueno, sí, Tenemos pero- que hablar de partidos Bueno, políticos. pero lo que pasa es que los partidos pues, no están institucionalizados. Bueno, eso Era es Lilian otro Samaniego problema. y Blas Llano. Bueno, no, en ese momento era el Partido Liberal y el Partido Colorado y otros partidos. En ese momento ellos eran la cabeza visible porque estaban ejerciendo Claro. en ese momento cargos públicos. ¿Y Blas qué- Llano qué- era presidente del claro. Senado y Lilian era presidenta del partido. ¿Qué dicen las nuevas autoridades Bueno, ahora? Y ahí está el acuerdo político. Yo Sigue. creo que el acuerdo político sigue. Sigue funcionando la comisión, siguen asistiendo los parlamentarios de todos los partidos políticos, se siguen generando debates, hay apertura de discusión. Entonces, en ese momento se analiza una hoja de reforma y se concluye que se debería analizar, observar y cambiar todo el aspecto jurídico que hacen a dos temas centrales, la eficacia y la independencia. Ok. La eficacia significa tocar las normas que hacen al funcionamiento del Poder Judicial. Estamos hablando de un Código de Organización Judicial del año 1981, predemocrática, digamos, y la ley que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Considerando que son los dos problemas centrales. Por el otro lado, la independencia, que hay que analizar y tocar todas aquellas leyes que hacen a la independencia. La ley del Consejo de la Magistratura, la ley del jurado de enjuiciamiento y una ley de carrera judicial que se empieza a analizar y tocar ahora. Ese es el panorama en donde se analizó y se llevó adelante la hoja de reforma judicial sin reforma constitucional. Ok. Quiero parar acá. Tenemos entonces, digamos, dibujado lo que ellos encontraron hasta ahora. ¿Verdad? Estamos por un lado, estamos hablando de la eficiencia, por el otro lado estamos hablando de la independencia. del Poder Judicial. Cuando estamos hablando de la eficiencia, hablamos acá de la ley que regula a la Corte Suprema de Justicia, lo que es la carrera judicial y la cuestión administrativa. Claro, digamos, de la Corte. De la Corte, Así ¿verdad? mismo es. Tenemos una Corte que en vez de estar estudiando fallos judiciales, está definiendo presupuestos y Así repartiendo mismo. plata, entre otras cosas, cargos. ¿verdad? Y cargos, exacto, ¿verdad? Conté que algunos ministros lo prefieren repartiendo cargos que administrando justicia, pero bueno, esa es otra historia. Y por el otro lado tenemos el tema de la independencia. Y ahí entran los dos órganos que son los que seleccionan y juzgan Y jueces y sancionan, fiscales. sí, así Jurado mismo. de enjuiciamiento de magistrados Así mismo es. y el Consejo de la Así Magistratura. mismo es. Dentro de esta estructura, José, ¿cuáles son los problemas más graves que ves? El problema más importante y que es muy notorio es el sistema de corrupción que existe. Ese es el problema más importante. Corrupción. El resto viene atrás. ¿Corrupción tiene que ver con Sí. independencia o con administración? Con las dos cosas. No, con todo. es común, es transversal, ¿verdad? El Estado paraguayo vive una crisis muy grande hace muchos años y el Poder Judicial, en el Poder Judicial es muy notorio, ¿verdad? En el sistema judicial. Eso no se puede desconocer. Mientras eso no se ataque frontalmente y de manera radical, esto no va a cambiar. Yo coincido con María Victoria porque hace muchos años nos conocemos y trabajamos este tema. Es necesario hacer reformas, ¿verdad? Desde el punto de vista normativo. Pero nuestro problema principal es cultural y de conducta. Porque al no haber castigo Claro. en los actos de corrupción, esto continúa. Claro. Y mi experiencia como docente en la escuela judicial, que es digamos que la referencia donde van las personas que quieren acceder Sí. al sistema de justicia, es que la gente va para cumplir nomás. No es que se va para mejorar su capacitación. Es un requisito para después- Claro, es claro. un requisito para ingresar. Por los Para puntos. estar en la nómina y después ver cuál es Exacto. su padrino político para entrar. Así mismo. Exactamente. Bueno, y ese es un sistema de corrupción que Claro. no pasa necesariamente por el dinero, ¿verdad? La gente tiene que entender eso. Pasa por los cargos que vos mencionabas recién. Pasa por espacio de poder. Pasa por representar determinados sectores. Entonces, yo creo y entiendo más o menos lo que estabas planteando respecto del acuerdo político. Sí. El acuerdo político es importante, pero se necesitan liderazgos políticos. Exacto. Es decir, esos acuerdos tienen que estar liderados por los que son las cabezas de los diferentes grupos políticos. Porque no vamos a salir, esa es una opinión mía, ¿verdad?
no vamos a salir del problema en el que estamos en la justicia si no hay un compromiso de liderazgos políticos. Yo creo que eso es imposible. Esa es mi opinión muy particular, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa. Vamos a hablar enseguida con la visión que tienen los fiscales de todo este tema y, por supuesto, con Cecilia, lo que decía ella, abogada de pasillo, ¿verdad? Lo que tiene que lidiar todos los días con esto, ¿verdad? Porque vos podés presentar la mejor argumentación jurídica y tu contraparte es la amante del juez. Te fuiste a la mierda, así nomás. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Bueno, tengo que agradecerle a la gente de Tigo. Si estás buscando los mejores descuentos en smartphone, aprovechar las ofertas exclusivas de la gran feria en la Expo Mariano Roque Alonso. Acércate al stand de Tigo del 2 al 17 de julio y vas a encontrar los mejores smartphones para disfrutar al máximo de la red 4G LTE, más grande y poderosa del país. Una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. Fíjense que estábamos hablando ahora del tema de la corrupción. Y la peor corrupción es la del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esto es más o menos como un partido de fútbol. La democracia es como un partido de fútbol, ¿verdad? Vos tenés los equipos que compiten entre sí, saben cuáles son las reglas, está todo bien. Un jugador se puede vender, sí, puede cometer falta y bueno, y lo echan o le ponen la tarjeta roja o la amarilla. Pueden ser 2, pueden ser 5. Todos los jugadores pueden cometer error y el árbitro lo puede echar a todos. Pero, ¿qué pasa cuando el árbitro se vendió? Ese es el gran problema. Ahí se fue al diablo tu partido, ¿verdad? ¿Cómo manejan ustedes desde la Fiscalía? Por supuesto que la corrupción existe en tu gremio, vos lo sabes perfectamente, y el tema de la independencia, pero ahí es donde, digamos, está la parte más difícil para ustedes. Que es la corrupción y que es un mal endémico de todo el Paraguay, claro, y de todas las instituciones del país, pero como bien vos decís, obviamente cuando está en la justicia es mayor la culpa, por decirlo de alguna manera. Acá el gran debate es si vamos a seguir centrándonos en las personas que integran los órganos o vamos a plantear el cambio desde lo estructural, que creo que es una iniciativa de la Comisión de Reforma Judicial que de hecho acompañamos, pero por otro lado, en esos mismos debates, y tengo que decir, antes de ir a ese debate ya, la Asociación de Fiscales había dicho, acompañaremos todos los cambios que se hagan en materia legislativa que busquen la eficiencia y la independencia del sistema de justicia, pero de hecho nosotros creemos que también esos cambios deben darse a nivel constitucional. Y cuando fuimos ahí nos dimos cuenta con mayor razón, porque el esfuerzo que se hace es enorme, se llegan a muchos consensos y finalmente al llegar a esos consensos uno dice, bueno, claro, solucionémoslo, pero tenemos el gran, entre comillas lo digo, brete de que para hacerlo hay que tocar la Constitución y ese parece todo un tabú en nuestra joven democracia. Y bueno, ahí íbamos y muchos movidos por conocernos de diferentes ámbitos, quienes participábamos en esa comisión, es decir, ¿por qué no salimos a preguntar a la gente a ver si ese tabú sigue siendo tan tabú, principalmente entre las nuevas generaciones? Y armamos un equipo que le llamamos Convergencia, donde estaba Cecilia y les invitó a Victoria, casi ya la considero parte también, y le invitamos al doctor José, porque están de todos los ámbitos de la justicia, no solo fiscales, hay jueces, hay defensores, hay muchos estudiantes, hay muchos ciudadanos, y fuimos por todo el país, y ese gran tabú entre la gente joven principalmente, ya no es tanto un tabú. Y también, para sorpresa, entre la gente que no está en el derecho, porque esa gente es víctima del sistema día a día. Y eso nos dio la suficiente fuerza para hacer una iniciativa o para empezar una iniciativa ciudadana que busque ese cambio de la Constitución y que busca estos dos, o que trabaja sobre estos dos ejes también que anoté, que decía acá Victoria, eficiencia e independencia del sistema de justicia. Y que de una vez por todas acabe con este mal endémico que es la corrupción. La independencia de la justicia es el factor número uno que menciona la gente cuando le da la calificación tan baja a nuestra justicia. Y una encuesta que nosotros la venimos repitiendo hace tantos años y que en estos días cobró fuerza de nuevo, Paraguay tiene la tercer peor justicia del mundo, sí, en la calificación que le da su propia gente. Cuando se le pregunta por qué, porque no es independiente. Sobre eso empezamos a trabajar y sobre eso es el que planteamos la reforma constitucional. ¿Cecilia? Sí,
precisamente sobre estos temas, nosotros, el doctor Casañas y la doctora menos ya, porque ya dejó el litigio, ¿verdad? Creo que en algunos casos que tiene seguimos pasando. El sistema de justicia está diseñado para dar solución a los conflictos que surgen entre los ciudadanos. En los términos técnicos nosotros le decimos justiciable al destinatario del sistema de justicia. El sistema de justicia está divorciado de su destinatario, al punto tal que nos preguntan a nosotros, ¿qué ustedes le ofrecen a la gente con la modificación de la Constitución que no están en el ámbito de justicia? Porque hay gente que no le interesa el ámbito de justicia, pero ¿quién entra al sistema de justicia? No está calificado solamente el fiscal, el juez, el defensor, el abogado. Nosotros somos intermediarios entre el ciudadano, el que está en problemas, ya sea de cualquier lado, porque no podemos decir yo no voy a ser nunca imputado, ellos son corruptos, por eso se les procesa y yo soy una persona honesta, porque puedo ser víctima, y puedo ser víctima en algo que vemos todos los días, que es la inseguridad. Por ejemplo, si entra un ladrón a nuestra casa y uno, en la creencia de que es un ladrón, le pone en riesgo a una familia, uno no va a reaccionar para defenderle a su familia, claro que le va a reaccionar, pero ¿y si le dispara y le mata? ¿Quién va a entrar al sistema de justicia? El ladrón ya está muerto. Y nosotros entramos obligados. Claro. Entonces, ¿cómo? Eso también ¿Cómo nos afecta? Claro, la gente creemos que parte del divorcio lo tiene la misma estructura que está conformada hoy, porque las cosas se resuelven entre cuatro paredes. Claro. No hay una apertura ni una transparencia. Se hicieron intentos, pero no son suficientes. Claro. No, pero aparte yo creo que la gente siente que es ajena a la justicia, porque ¿en qué le afecta en el día a día? En la corrupción pública. O sea, la corrupción pública existe sobre todo porque hay impunidad. Y hay impunidad porque el sistema judicial no funciona. Sí, o sea, obviamente, si me robaron los medicamentos, yo me fui a un hospital público y me fui a pedir un medicamento y no había el medicamento porque se lo robaron, el Poder Judicial me está afectando. Porque el que se robó el medicamento antes y fue procesado nunca tuvo una condena. Entonces lo van a seguir robando. O sea, la impunidad me pegó de manera indirecta, pues me pegó donde más me dolía. Claro, entonces, para ciertos mecanismos de ciertos organismos, como dijo Ariel, nosotros necesitamos tocar la estructura porque ya se probó y no funcionó el cambio de hombres. No funcionó. Sí. Estamos hablando de cómo seleccionamos y juzgamos jueces y fiscales. Entre otras cosas. La gente, por ejemplo, no sabe. Uno le pregunta a la gente y no sabe la diferencia entre el jurado y el consejo. Y son las personas, son los organismos por los cuales pasan las personas que mañana van a decidir sobre sus vidas, sobre sus bienes, sobre su libertad. Y hoy ya sabemos cuál debería ser el mecanismo, porque yo no creo que se vaya a hacer una reforma constitucional ahora, obviamente. Estamos a 1 año y medio de las elecciones, digamos que el escenario político no da. Pero esto tenés que debatirlo antes. O sea, vamos a suponer que hacer la Convención Nacional Constituyente, apenas se hacen las elecciones, 2 meses después llamamos a Convencional Constituyente. Pero ya tenemos que tener más o menos consensuado como sociedad qué cambio queremos hacer. Sobre todo en las cuestiones esenciales como esta, cómo nombramos jueces y fiscales. Y quiero arrancar con esto. Sí. Corte Suprema de Justicia. Hoy, ¿tenemos ya una idea de cómo hay que elegir en realidad los ministros de la Corte? Primero tenemos que resolver que tenemos 3 ministros acusados, presos del poder político. Bueno, pues primero tenemos que sacar a todos estos cachivaches que tenemos ahora. Lo digo yo porque no lo van a decir ustedes. Son un cachivache y hay que sacarlo. Pero digo, vamos a suponer que lo sacamos, ¿verdad? Se murieron todos de viejos, no sé, se fueron. Ok. ¿Sabemos hoy ya como sociedad cómo tenemos que hacer para elegir ministro de la Corte y garantizar eficiencia y sobre todo independencia? Sabemos cómo no, eso te puedo asegurar. Claro. Si lo que sabemos, y sin duda, y lastimosamente ese artículo 289 de la Constitución que habla de reforma, es bastante oscuro, bastante ambiguo, habla de la necesidad, de la declaración de necesidad de reformar la Constitución. Por eso nosotros basamos nuestras propuestas de necesidad, porque es eso lo que podés presentar en ese punto, por ejemplo. Queremos que nuestros ministros sean inamovibles. ¿Cómo queremos que se le elija? Esa es una discusión que se debe dar y que yo estoy seguro acá, los que me acompañan habrán escrito y habrán teorizado 1000 veces. Y se viene discutiendo. Nosotros terminábamos la facultad en el año 2002. Parecía el 1984, ese Orwell que decía el futuro va a llegar en ese año. Sin embargo, ¿por qué? Porque eran los 10 años mínimos para empezar la reforma de la Constitución. Ya en el 2002 ya había biblioteca sobre lo que íbamos a plantear en el 2002. Pasaron 14 años, la biblioteca es mucho más grande y todavía no nos sentamos en los ámbitos que corresponden, como es el Congreso y cómo sería una eventual Convención Nacional Constituyente, a decidir de una vez por todas
¿Cómo queremos elegir a nuestros ministros de la Corte? Si queremos que sean inamovibles o no. ¿Cómo queremos elegir a nuestros jueces y fiscales? Si queremos que sean inamovibles o no, porque vemos que en Brasil, Argentina, no estoy hablando de Inglaterra, Sí. Francia, ni acá en Bolivia, en Uruguay, alrededor nuestro, en todos los lugares son inamovibles. ¿Cómo queremos que esté integrado nuestro consejo y jurado? ¿Por qué la gente no sabe qué hace el consejo y jurado? O que porque no están desaparezcan. cerca. Claro, porque no saben, porque no hay representación ahí. ¿Qué queremos que el Ministerio Público haga? ¿Qué queremos que el Ministerio de la Defensa Pública haga? Eso es lo que hay que salir a preguntar. Pero ya no seguro solo en los ámbitos académicos y cerrados nosotros los abogados, sino que con la gente y en los lugares donde se dirime o donde se juega el juego de la democracia. En el Congreso y en una Convención Nacional Constituyente. ¿Toca hacer la pausa? ¿Ah, bien? Ah, bueno, gracias, gracias. ¿Quién quiere opinar sobre el tema? ¿José? Yo respeto mucho la idea y defiendo mucho la posibilidad de discutir, ¿verdad? Y estuve pensando mucho en el tema de la reforma en estos meses. Y lo que a mí me preocupa de la reforma, no es ni siquiera la reelección, un tema político que nos afecta a todos, pero es un tema, digamos, Sí. ¿verdad? Lo que yo me preguntaba es, ¿por qué no cumplimos la Constitución vigente? O sea, vamos a plantear la reforma, vamos a entrar a discutir la reforma, pero como diría el ciudadano, ¿con qué garantía vos me vas a reformar la Constitución si hoy no estás cumpliendo? Vos autoridad, vos ciudadano, vos no estás cumpliendo la Constitución. No tenés jueces independientes, no tenés autoridades que son transparentes, no rendís cuenta de lo que estás haciendo, ni en gobernación, ni en intendencia, ni en ningún lado. Entonces, el único punto, el contrapunto que yo haría a la idea de la reforma es, no tendríamos que preguntarnos primero por qué no estamos cumpliendo, no solamente el tema judicial, todos los temas que tenemos Claro, alrededor. pero allí donde se plantea, no, es que no estamos cumpliendo porque el sistema está mal hecho, porque el modelo Por no es eso. El correcto. modelo No sé, es que yo no estoy seguro de eso porque conozco el modelo judicial y conozco el modelo del Estado en varias instituciones, también el Ministerio Público, y sé que muchísimas transformaciones pasan por los actores. ¿Puedo poner un No, ejemplo? no pasan necesariamente por la norma. Te voy a decir, el Ministerio Público tiene una ley orgánica excelente. El sistema procesal tiene un código procesal excelente, ¿verdad? Pero la aplicación de ese código no tiene nada que ver con lo que se discutió, y Vicky fue parte de la reforma, con lo que se discutió en el momento de la reforma. La idea era una fiscalía ágil, sin burocracia, sacar la burocracia de los juzgados, y la burocracia se trasladó al Ministerio Público. Es decir, no siempre la transformación de normas me va a garantizar algo. Si yo no tengo actores capaces de entender lo que yo quiero. Ahí está para mí el primer problema, ¿no? ¿Puedo poner un ejemplo? A ver, cortito. a ver, sí. Para mí sí se cumple la Constitución. La ciudadanía dice, tenemos la tercer peor justicia del mundo y no tiene independencia. ¿Por qué no tiene independencia del poder político? El jurado de enjuiciamiento, que tiene 8 miembros, que es el órgano que juzga a los fiscales y jueces que investigan corrupción, por ejemplo. 8 miembros tiene. ¿Cuántos son parlamentarios? 2. 4. 4. La mitad ya son políticos, así ¿Por qué que... 4? 4 son Dos 2 diputados. y Ah, dos senadores. cierto, tenés razón. Y 2 vienen del Consejo, que también fueron electos Claro. normalmente. Son 6. Ya son perdiste. 6, y ahí tenés 2 ministros de la Corte, que también son el órgano político de la justicia, hay que decirlo. Entonces, ¿querés una justicia independiente del poder político? Como quiere la ciudadanía, y tenés un jurado que está integrado por políticos, el que controla. Políticos, digo, en el sentido de que responden a intereses partidarios, ¿verdad? La mitad ya. Entonces, Einstein ya decía, la mejor definición de locura es buscar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo vamos a tener independencia si seguimos teniendo esto? Por eso yo creo que va mucho por la estructura. Cambiar esa estructura va a ser determinante para que tengamos personas que se sientan libres. garantizados en que si hacen bien van a ser acompañados y no cortados la cabeza, en que probablemente, como dice el doctor Casaña, sin duda habrá muchos operadores que no entienden mucho del sistema, pero hay muchos también que no se animan porque hay toda una estructura que pende sobre su cabeza, y este no es un invento de ahora nomás. Pacielo la constituyente te decía, si hacemos un jurado así y si no le damos la inamovilidad, van a tener sobre su cabeza todo el tiempo esa espada de Damocles colgando. Creo que ese fue el objetivo, de hecho, ¿verdad? Le Sí. funcionó muy bien, me parece. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Brevísima pausa, vamos a seguir hablando de esto. Yo les pido, por favor, estos son los temas de fondo. Lo que pasa es que, como nos cuesta a veces, digamos, masticar la cosa, dejamos que sean unos pocos los que decidan.
Y después cuando te diste cuenta resulta que te acusaron porque robaste gallina y ¡pum! Te cayó y vos no entendés de dónde vino el hachazo. Y vino de acá, de este tipo de temas. Pausa y ya volvemos. Bueno, a ver, un ejercicio práctico nomás quiero hacer. Yo tengo una idea absolutamente de ciudadano que escucha, que lee, que pregunta nomás. Que lo más práctico para tener ministro de la Corte es como hacen los Estados Unidos. El presidente, cada vez que hay una vacancia, el presidente dice, este es mi recomendado, jamás va a cometer el papelón de poner a alguien que no tenga una trayectoria impecable. Normalmente o es más conservador o más progresista, dependiendo del presidente que se tenga. Y el Senado analiza el caso y tampoco va a cometer el papelón de rechazarlo si se trata de una persona honorable. San se acabó, es inamovible hasta que se muere. En Uruguay creo que es por 10 años. Sí. Le nombran y por 10 años es inamovible, sí, pero no puede haber recuto. A los 10 años se fue. Se acabó cualquier vinculación política. Una vez que le nombraron ya nadie puede hacer nada con él, salvo que le hagan un juicio político, ¿verdad? Me parece que es la forma lógica, sencilla, nos dejamos este disparate del Consejo de la Magistratura, toda esta historia, directamente. Es una decisión política del presidente en su inicio. O sea, hay un origen político, después se acabó la vinculación política. Así es. No sé, me parece, tiene una idea, esa figura, después de la experiencia que tuvimos, no es lógico que apuntemos a algo mucho más simple y sin digamos, tanto vínculo político. Pero para hacer eso tenemos que modificar la estructura constitucional. Sí, claro, somos un ciudadano constituyente y estamos acá discutiendo el tema, ¿verdad? Yo creo que una de las grandes debilidades del diseño constitucional del 92 es justamente el sistema de selección, ¿verdad? Porque en la Constitución del 92 se pensó dar alguna suerte de independencia al momento de designar y en la salida, que es el sistema de sanción, ¿verdad? Entonces son los dos elementos centrales que se tuvo en cuenta. Y creo que es el mayor fracaso que tuvo nuestro sistema judicial en la vigencia de la Constitución del 92. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente creativos, mirar legislación comparada, ver cómo hicieron los otros países para darle alguna suerte de independencia a los jueces y fiscales y generar esos modelos que de alguna forma le den independencia. Yo por lo menos soy partidaria, y esto lo venimos discutiendo del Centro de Estudios Judiciales, que el Consejo de la Magistratura debe desaparecer. Hay que generar un mecanismo de ingreso directo al sistema judicial y que los jueces y fiscales se muevan dentro de su carrera judicial. Entonces, ¿qué es lo que vos preservás el momento del ingreso y rodeás de ciertas exigencias rigurosas en el momento del ingreso y lo vinculás a una carrera judicial? Y esa carrera judicial debe estar basada en méritos y aptitudes de los jueces. Entonces, empezás a cambiar la cultura. Entonces los jueces y fiscales, en vez de andar detrás de la clase política buscando favores políticos para que puedan permanecer en su lugar, empiezan a capacitarse para ascender en el escalafón de su carrera judicial. Entonces vos ahí conseguís un derecho ciudadano nuestro, que es tener jueces capacitados. La lectura que dio ayer el presidente del tribunal fue lamentable. Sí. Fue lamentable en español. Ese juez no puede ser juez, o sea, no puede esa persona estar a cargo de uno de los casos más emblemáticos de este país. Entonces, creo que nosotros los ciudadanos también tenemos que empezar a exigir jueces capacitados. No podemos estar ajenos a este mecanismo. Y el otro tema, nomás, Luis, que me pareció sumamente interesante, que yo traje para que empecemos a mirar también nosotros como ciudadanos, nuestro sistema judicial es muy caro. Todo el circuito judicial, estuve mirando hoy las páginas web, tanto de la defensa como de la Corte y del Ministerio Público, 387 millones de dólares le sale al país mantener el sistema judicial. En el circuito judicial, Fiscalía, Defensa y Corte, de los cuales 64 millones de dólares el Poder Judicial recauda en tasas judiciales, lo que significa que es muy costoso para nosotros. Entonces, ni siquiera podemos hablar de un país de alto nivel de conflictividad. La última investigación que nosotros hicimos del Centro de Estudios Judiciales teníamos algo así como 200 a 300 mil casos dentro del sistema judicial. Claro, que poca gente quiere recurrir a la justicia, poquísima. Tener un sistema judicial de 387 millones de dólares que se distribuye entre la Corte, la Fiscalía y la Defensa, ¿Y por qué para resolver...
Y porque el presupuesto del Poder Por la Judicial cantidad de y la personas que la integra. cantidad de Lleno de fiscales y funcionarios. defensores son, Cada fiscal tiene 6 o 7 funcionarios, es una vergüenza. enorme. Y no podemos solucionar los pocos conflictos que ingresan en el Poder Judicial, que encima las cárceles están llenas de personas sin condena. Y los grandes problemas que debería dar una respuesta social, como el caso de ayer, genera una desconfianza y puede generar estallidos sociales absolutamente. O sea, se convirtió en una repartija de cargo también. Claro, una repartija por de cargo, supuesto. de dinero, de poca visión, de optimización de los recursos que tiene el Estado. Esa es la clave. del- Porque que un fiscal tenga 6 o 7 funcionarios no está mal. Al Está contrario, muy- está muy hay mal. fiscales que tienen 2000 causas muy por mal. año, doctor. Está muy Tienen mal. que Claro, tener 15. pero ¿cuántas- Lo que no tiene que estar es sentado en un lugar sin ¿cuántas hacer Pero nada. causas bueno, ingresan pero ¿por qué al está Poder sentado? Judicial? Porque tiene 6 o 7 personas ahí que no hacen No, no, nada. no, no. Hay No tiene que haber sistemas. otros lugares. Hay sistemas. Tienen que tener muchos funcionarios. Hay sistemas como por ejemplo Sí. el del Salvador. Ajá. Porque yo hablé con una consultora que vino hace unos años acá. Me dijo que la misma cantidad de personas que hay en Asunción tienen ellos en la capital, en El Salvador. La misma cantidad. Es decir, teóricamente, y ellos tienen el problema de las barras, de las mafias, de los Sí, chicos, etcétera, las etcétera. maras. Las maras, exactamente. Y me decía, no entiendo por qué los fiscales tienen 5 funcionarios. En la Fiscalía de El Salvador hay un fiscal y un asistente. Y el fiscal se encarga de tomar la audiencia, de irse al lugar del ¿Cuántos hecho, de fiscales recolectar evidencia. ¿Cuántos fiscales hay? Yo te digo una cosa, Ariel, y ustedes lo saben. Cuando yo fui fiscal éramos 13. Sí. Y no creo que haya funcionado peor que ahora la fiscalía. Es decir, no pasa por la cantidad, pasa por la eficiencia. Y todos sabemos que los que ingresan a través de cupos políticos. Volvemos a lo mismo. Pero yo quería señalar una cosa. A mí me parece que hay, como en toda crisis, que es la que estamos viviendo hace mucho tiempo, hay medidas urgentes que tomar, hay medidas a mediano plazo y a largo plazo, ¿verdad? En ese mismo orden, creo que lo más urgente es someter a todos los funcionarios del sistema judicial a una evaluación y a un examen en qué condiciones están para ser secretario, para ser ujier de secretaría. Te aseguro Lo propusimos nosotros. que vamos a quedarnos seguramente con poca gente, pero no importa, no hay que tener miedo a eso. Hay que empezar ese tema, porque si no, como que miramos a otro lado, seguimos cambiando los sistemas y no hacemos nada para que la gente por lo menos reciba un servicio propusimos. medianamente Y eso- aceptable. ¿Y se puede hacer eso legalmente? Lo propusimos. Claro que Nosotros, se puede. cuando ¿Viste es la que una vez que confirmación, entra? Porque yo te digo, yo entro a veces en las oficinas del Palacio de Justicia y parece HR Model. Cualquier Sí. cosa. Lleno de mujeres Cuando- preciosas, pero yo no sé si tienen alguna función práctica. Cuando o es la sea, confirmación. digo, en términos jurídicos, ¿verdad? cuando que hay acá el tema de la confirmación, cuando se inició este proceso con el nuevo jurado, bueno, con la anterior gestión del jurado de enjuiciamiento, que hizo todo este tema de algoritmos, que yo no sé todavía cómo no le llamaron de Silicon Valley, de estos lugares, ¿verdad? Estos algoritmos fantásticos de que determinan que si vos tenés tal título y tal otro título que sale tanto, termina siendo más bueno o peor. Nosotros habíamos dicho, si quieren en realidad reformar la justicia, hagamos un examen para todos los operadores de justicia, oral Pero se niegan, y pues. público. Se niegan. Nosotros Hay jueces firmamos, que se niegan. Hay una no, inconstitucionalidad todos contra los la gremios ley de la función firmamos pública. a hacerlo así. Sí. El presidente- Todos A la los hora de la gremios. verdad, a la hora de la verdad se niegan. presidente- Bueno, presidente del ¿por qué gremio el Consejo firma? no agarró y dijo, sí, hagamos eso? Lo que pasa es que- Y que la ciudadanía Porque controle. los un jueces ejemplo se concreto niegan, nomás. Ariel. Nosotros llevamos firmado. Yo entonces. sé, pero ellos se niegan a la hora de La la verdad y no Asociación se de van al Magistrados examen. firmó. Y el Consejo no le puede llamar a ese No le puede juez, obligar. voy a omitir los nombres, pero hay, y no le puede llamar porque Esa el es juez la le entrevista. llama al senador o le llama al diputado y le bueno, dice, toda la "Che, culpa al Consejo". me están llamando acá para que rinda, yo no quiero rendir, pero eso no puede ser, me explico, o sea, en la Esa es la culpa del realidad, Consejo. en la realidad nadie se quiere someter a eso. Pero Yo yo te quiero pregunto, aclarar eso. ¿cuántos funcionarios hoy Esa es la activos entrevista, doctor. del... No, Nosotros entrevista, pro- yo me refiero a nosotros pedimos capacitación. Una audiencia pública donde se le evalúe por la ciudadanía y si no se va, se queda afuera. Todos los bueno, gremios pero- firmamos eso. ¿Cuántos Todos los funcionarios- gremios firmamos eso. Claro, pero ¿cuántos funcionarios del Poder Judicial y de la Fiscalía pasan hoy por capacitación? Quiero ver el porcentaje. Vi que está en ese tema. En la Fiscalía ¿Cuántas pasan personas, muchos. más o menos, lo que pasan No, por capacitación? Yo trasladaría la siguiente pregunta. ¿Cuántos jueces y fiscales se aplazan a la escuela judicial? Y la ¿Y escuela cuántos judicial, ¿qué? números? ¿Y cuántas Pero es el notas único se Profesores de desarrollan? la escuela judicial. Es decir, vamos a decir bien las cosas. Acá Hay es que tan cambiar el fácil. modelo Ponemos todo. un examen público donde pueda participar la ciudadanía, donde no importe, casi quiero decir una guasada, ¿verdad? Sí. Donde importe nada Sí. todos los títulos que traigan, porque acá los títulos en Paraguay se compran. Hay que ser sincero, se compran y se producen abogados en serie y no en serio, como dice un colega de Ciudad del Este.
Y todas estas cuestiones de la escuela judicial, de la universidad, son todos negocios. Y yo me hago responsable de lo que digo, porque sacan títulos en serie que terminan... Yo le he propuesto al Consejo de la Magistratura que ponga un mostrador con una balanza y que pese la cantidad de cartones que traiga. Y quien pesa más entra, porque eso es lo que a eso estamos llevando. ¿Por qué no se hace un examen público como se hace en cualquier parte del mundo? Se controla por la ciudadanía. Hoy hay medios, hay internet. La ciudadanía interesada, estoy seguro que ONG como la de Vicky va a estar controlando ahí y va a ser público cuando se vaya un analfabeto funcional a presentarse a un cargo y se va a poder controlar. Eso firmamos los gremios. Lo que pasa es que acá nadie quiere cambiar porque la estructura protege. Claro. La estructura protege. Es Por eso funcional. queremos cambiar la estructura. A ver, Es Cecilia. funcional el sistema. Te doy un ejemplo. Yo estoy de acuerdo con la capacitación, pero también estoy de acuerdo con Ariel en el tema del titulismo, del papelito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hoy en el Consejo de la Magistratura, yo me puedo ir a concursar para un cargo de juez y el juez que está en el cargo no tiene la cantidad de cursos que yo tengo, yo que soy penalista lo voy a ganar. Pero yo no entiendo un pepino de indemnización por daño y perjuicio. Entonces me voy a tener que sentar a practicar por el prójimo que vino a presentar su demanda en ese juzgado. Y en los Estados Unidos, te doy como ejemplo, hay una moción que se presenta por foro inconveniente. Y uno de los factores públicos que se tiene en cuenta es dónde conviene más, cuando la demanda es federal, ¿verdad? Si se firmó un contrato en Paraguay, pero para vender productos en los Estados Unidos. Si yo me voy en el estado de California, presento mi demanda, pero resulta que mi demandado dice, un momento, acá hay un foro más conveniente y uno de los factores públicos que se tiene en cuenta es si el juez va a ser capaz de sentarse en el estado de California a tener competencia de intervenir en una causa o en un juicio en el cual tenga que aplicar la ley paraguaya, porque eso se pactó en el contrato, por ejemplo. Entonces, la especialización le da, en términos sencillos, le da gira. El juez que sabe de su materia, de su campo, podemos decir que resuelve mal o no estamos de acuerdo con el criterio, pero va a resolver rápido. Y bueno, y nos da tiempo para apelar y vemos en qué cámara nos da o no la razón, pero sale. Bien o mal, pero sale la resolución. No se genera esta morosidad judicial espantosa en la que hay una persona que estuvo presa por un hurto agravado, ¿sí? 30 meses, estando acusado una causa en la que el objeto de la discusión son 50.000 guaraníes, independientemente de que la persona sea o no culpable, Está 22 que meses. se pide, no solamente está 30 meses preso, se pide que se vaya a juicio oral. Vamos a desgastar todo el sistema cuando viendo tantos mecanismos de salida alternativa. Claro. Porque hay que ver quién estuvo al frente de esa investigación. Fiscal, juez, porque no sé si el juez también le da la capacidad para llamarle al fiscal y decir, me traes esto Ahora, para yo juicio. pregunto esto, vamos a suponer que hacemos una reforma constitucional, ¿se puede cambiar, o sea, se puede, digamos, pasar por un tamiz a todos los jueces y fiscales que tenés hoy, no Con importa la el tiempo reforma que lleva? no, con la reforma No, con la no. Tiene que haber. Hoy con una resolución del fiscal general puede pasar eso. Y con una resolución de la Corte, con una acordada, podemos hacer el tema de la intervención, de evaluar la situación de ellos. No hace falta reforma constitucional. Yo no digo que no sea importante, vuelvo a decir, No, ¿verdad? no, Pero queremos saber creo si puede que hacerlo. hoy hay herramientas suficientes para tomar decisiones antes que llegue la reforma. Pero lo que De no por hay- ahí cuando llega la reforma tenemos mejores Bueno, personales, pero, ¿verdad? pero lo que no hay intención de hacerlo. Volvemos a lo mismo del liderazgo, pues, Luis, ¿verdad? Yo le preguntaría hoy al fiscal general, ¿verdad? Yo le preguntaría, ¿qué hizo desde que asumió hasta hoy para mejorar el servicio de su personal a la ciudadanía? Eso nomás yo le preguntaría. Y lo mismo a la Corte, y lo mismo a la Defensoría, porque finalmente pues un servicio al público. Y si vos le preguntás a la gente, vos tenés que quitar el Poder Judicial, y el tipo ya se agarra de la cabeza, pues no sabe por dónde entrar, Tengo que nadie le hacer, dice tengo que hacer nada. la pausa. Me imagino nomás yo al propio fiscal pasando el examen, o al presidente del tribunal del caso Curuguatú pasando el examen en español. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Dale, ya volvemos. Bueno, tengo que agradecerle a la gente de Mecal Muebles por todo el mobiliario, fantástico, un chiche como siempre, gracias. Bueno, un poco quiero ir al origen de todo. Toda la gente que trabaja, todos los actuarios del Poder Judicial, todos los que colaboran, fiscales, jueces, todos salieron de una universidad. Sí. ¿Cuál es la calidad de la gente que está saliendo de la Universidad de Derecho, de las facultades de Derecho hoy? Es que eso hay que ser sincero, ¿verdad? Así como la corrupción es endémica y creo que ocupamos los últimos lugares, es decir, de lucha contra la corrupción, también nuestra educación ocupa los últimos lugares
y el actuario o el defensor o el juez no es un finlandés que se creó en un sistema escandinavo, es paraguayo. Y como dice Benjamín Fernández, que siempre le cito, ¿verdad?, en este sentido, los pueblos tienen los gobiernos que se les parecen y los jueces se nos parecen si tenemos esa educación, los actuarios se nos parecen, los defensores se nos parecen. Hay muchos esfuerzos individuales y en eso quiero volver, ya que recién fui crítico sobre un aspecto del Consejo de la Magistratura. Pero ¿qué nos permitió a nosotros ser críticos sobre ese aspecto del Consejo de la Magistratura? El gran esfuerzo individual de quienes ocuparon el Consejo e hicieron transparente la gestión. Entonces nosotros nos convertimos en críticos, ¿verdad? En críticos amistosos, a veces un poco duros, pero dentro de ese ánimo por mejorar. Pero no es suficiente con los esfuerzos individuales. Y otra vez tenemos lo mismo con lo que hace a corrupción, educación. La estructura está diseñada para que los fiscales tengan miedo. La estructura está diseñada para que la gente junte títulos y no se capacite. La estructura está diseñada para la corrupción. Entonces cambiemos la estructura. Debe ir acompañado, y yo no tengo un discurso contrario en ese sentido, al contrario, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el doctor Casañas. Obvio que debe ir acompañado de una evaluación de los operadores, obvio que debe ir de un mejoramiento de los operadores, pero es como la discusión del huevo o la gallina, ¿verdad? ¿Qué viene primero? Y yo creo que debemos hacer las dos cosas. Hoy es un momento que esto no puede aguantar más. Esta reforma de las estructuras de la justicia se debe hacer ahora. No podemos seguir los tiempos de los políticos que dicen, no, en 3 años cuando estemos más tranquilos. Ahora, el momento es ahora. Quiero ir a algo que decía José, que insistió mucho, el tema de los liderazgos. Yo me pregunto si esto va a nacer de por sí en los líderes políticos o tiene que ser la sociedad la que le presione a la clase política para que sus principales líderes vayan a forzar estos cambios. Porque si tenemos una sociedad pasiva, ahora reaccionamos con el caso de Curuguatú, pero Curuguatú ocurre todos los días en el Poder Judicial, claro, con otro nombre y con otro protagonista. Así es. A mí me parece que hay, en el ámbito político, hay gente consciente de esa necesidad, ¿verdad? Pero claramente los factores ciudadanos también tienen que manifestar su inquietud, pero sobre la base de lo que conocen, ¿verdad? El momento que uno no sabe de qué está hablando, también es muy difícil acompañar un proceso de reforma. Recién estaba diciendo Vicky al empezar, la Comisión de Reforma tiene la asistencia constante de líderes políticos. O sea, los que están ahí son líderes de su bancada, son líderes de sus partidos, pero el debate de qué hacer todavía no se dio en este nivel de profundidad, digamos, para ir puntualmente. Necesitamos la reforma, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Verdad? En este momento el debate es qué leyes tenemos que arreglar. Claro. Pero el debate de fondo, el que vos planteaste recién, sí, ¿qué abogados tenemos? ¿Cómo nosotros vamos a esperar buenos ministros de corte si no tenemos buenos egresados de derecho? Y nosotros sabemos perfectamente, yo soy docente en la Católica, y sé perfectamente que los egresados de la Universidad Católica, que con la Universidad Nacional son, digamos, que las mejores universidades en Derecho, no son buenas. O sea, la calidad que se da ahí tampoco es suficiente para decir, ahora tengo un ministro que me va a garantizar. Por eso yo decía antes, lo único que nos va a garantizar es la honestidad de las personas que integren esos lugares. Puede que no tengamos gente brillante muy pronto, ¿verdad? Seguramente lo vamos a tener un poco más adelante, pero necesitamos insistir en la integridad, o si no, no vamos a salir de esto nunca. Claro, la sociedad pues tiene que elegir sus mejores figuras para jugar su partido, ¿verdad? Tipo selección. Sí. Si hubiera una clase política medianamente, Formal, vamos a usar la palabra que es correcta, patriótica, porque esa es una palabra que hay que reivindicar otra vez, es patriota, ¿verdad? Construir una patria. Hay figuras, obviamente, honorables que nadie podría discutir, ¿verdad? Vos decís, doctor Mendón, hay nombres ahí, ¿verdad? Que nadie va a discutir la credibilidad de esa persona. Pero eso significa, y creo que este es el problema principal, esto es un gran negocio. Esto es un negocio fabuloso. O sea, esta justicia así es un negocio espectacular, uno de los más rentables que debe haber en el mundo. Porque es los 387.000 millones de guaraníes que nos cuesta la justicia. 387 millones de dólares. Perdón, 387 millones de dólares que nos cuesta la justicia. Más todos, todo lo que hay que pagar. Si vos querés ganar el juicio, vos pagás. Es el Fiscal, vos este es el presupuesto público. Este es el presupuesto. El presupuesto público de lo que se ve. Claro, lo que está en la se ve. página web. Claro. O sea, lo que no se ve, lo que tenemos que ver. Sí, que hay gente capacitada, que hay gente honorable, eso no podemos dudar. Hay. Pero el sistema como está diseñado no invita a que se presenten. Yo creo que acá el doctor Casaña puede contar lo que es una elección de ministro de corte. Es decir, se va a tener que ir el doctor Casaña a hacer un curso
que le van a dictar personas para que él junte los cartones suficientes para poder ser ministro de Corte el día que haya vacancia. Es decir, ese tipo de discusiones es que la gente no tiene garantías de que el sistema, las estructuras Ahora, tal cual están diseñadas, no como permiten que sabemos llegue. y como estamos coincidiendo, y recuerdo que el doctor Cabrera Verón una vez nos dijo, cuando era fiscal general, nos dijo, le invité a los que falsifican CD a la Fiscalía General de Ciudad del Este y le dije, señores, yo necesito que paremos este tema, porque si no yo iba a tener que entrar a procesarle, a apresarle, y los tipos dicen que le miraban, estaban con zapatillas, vaqueros, se metían al escarbadiente, uno Line Cruiser, último modelo, el otro Mercedes, y le dije, doctor, no hay ningún problema, ¿qué nos ofrecemos a cambio? O sea, ¿qué vamos a tener nosotros si dejamos este negocio? Bueno, esa es una realidad que vivimos también en el sistema judicial, por lo que vos decís. Es hoy un negocio. O sea, también hay que trabajar políticamente para saber cómo se hace esa transformación de la gente que hoy está ingresando mucho dinero y va a dejar de ingresar. Porque esa gente se va a oponer, Porque claramente. ¿verdad? es gente que entra al sistema, y hay que decirlo. Hay gente que entra por amiguismo político, por vínculos extramaritales, también hay que decirlo, ¿verdad? Hay amantes mujeres, hay amantes hombres, hay hijos de que no entienden nada y que sabemos que la educación no viene tampoco por el ADN ni pasa por osmosis por vivir en la misma casa. Ojalá sea así, ¿verdad? Entonces todos los buenos pensadores tendrían hijos que por lo menos piensan. Entonces, el sistema sufre, pero ¿qué pasa? Esa gente es funcional a este sistema. Y el que está afuera, como el doctor o como yo, el doctor menos ya que yo, ¿verdad? Pero el doctor o como yo, estamos obligados a entrar al sistema. Claro. El que se quiere quedar por favores políticos, económicos o lo que sea, o por perder el trabajo, por no perder el trabajo porque tiene familia, tiene que mantener, se presta. Hay otros que entran para prestarse porque quieren sacar rédito. Entonces ahí no importa si la persona conoce o no conoce, no importa si el escrito está bien planteado, si uno da el mejor de los alegatos. Si negociaron 2-1, uno honesto, 2 corrupto, chao. Y si la otra parte tiene más plata o el cliente, uno dice porque voy a pagar por algo que corresponde, pagaría en todo caso por algo que no corresponde, pero eso mueve todo un aparato. Porque muchas veces el que cobra también recauda. Y ya prevé hasta el mecanismo de sanción que no le toque. Sí, no, yo solamente quería hacer referencia a lo que dijiste en el tema del liderazgo político. Yo creo que una reforma judicial de las características que este país necesita, no solamente necesita un liderazgo político fuerte, sino que mucho renunciamiento, ¿verdad? Y rescatamos por eso que vos estás diciendo el tema del patriotismo, porque todo lo que estamos acá venimos debatiendo esto hace años. O sea, ni siquiera estamos hablando de una reforma muy revolucionaria, sino que una mínimamente otra vez conservadora, ¿verdad? Entonces yo creo que este es el momento que hay que sentarse a debatir para que no suceda cosas más desagradables como la que vivimos ayer, ¿verdad? Y no llegar a extremos como la que pasó, por ejemplo, en Ecuador y en Bolivia, donde se tuvo que transformar y sacarle casi al 100% de los operadores del sistema de justicia. Va a ocurrir, Vicky. Entonces, va a ocurrir eso. Eso es lo que tenemos que evitar, esas grandes crisis políticas que tensionan todo el sistema democrático y tratar de hacer una reforma mínimamente democrática y mínimamente tranquila, ¿verdad? Y creo que hay alguna visión política sobre este tema y la sociedad tiene que empujar a eso. Tiene que empujar a sus líderes políticos a asumir esto como un compromiso patriótico de llevar el barco a buen puerto. O si no, de aquí a unos cuantos años vamos a estar lamentando todos. Yo quiero agregar... Sí, me fue el tiempo. A ver, cortito. Sí, a lo que dice la doctora. Si vamos a resolver esto a nivel político, que los partidos políticos se sientan observados y que se sientan obligados a buscar a sus mejores hombres. Claro. No importa la edad que tengan, a sus mejores hombres, más honestos, más capaces, Y mujeres. mejor preparados, hombres y mujeres, para enfrentar esta situación como un problema nacional, no de intereses propios. Entonces, es una exigencia que le tenemos que hacer. Si no podemos cambiar el tema de la lista sábana, bueno, exijámosle a nuestros gobernantes que se comporten como corresponde porque son nuestros representantes. Bueno, se me fue el tiempo. Es reforma, Cortito, sí. cortito. Acá esto ya no va para más, es reforma o una revolución, como estaba diciendo el doctor Casaña. Y creo que ahí la clase política debe entender que este es el momento. Hay jóvenes que piensan muy diferentes que quieren ese cambio, si no van a quedar totalmente divorciados y va a ocurrir lo peor. Quiero quedarme con eso último. La clase política, nuestra clase política, lleva demasiado tiempo viviendo bien. En la oposición o en el gobierno. Están con su whisky, están con su amante, la vienen pasando gorda hace rato. Señores, el tiempo se está acabando.
esto puede terminar mal. Terminar mal quiere decir que vas a cambiar tu whisky por una lata en una celda. Tienen todavía la posibilidad de hacer la reforma. La clase política tiene que discutir. No va a venir del presidente porque el presidente no es político, eso es bueno y es malo, se está yendo. Esto no va a pasar seguramente en el tiempo que quede, pero hay que empezar a discutir. Señores, el Poder Judicial es la columna vertebral para construir un Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho, el resto es un verso. Que tengan un feliz resto de jornada. Nos encontramos el martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.